bendiga esta mañana. La madrugada del miércoles estábamos orando. Me gusta mucho poner las canciones que hablan acerca del nombre del Señor, ya que este es el año 26 y 26 es el número del Yod Hei Vav Hei, del nombre del Señor. Y yo no sé de ustedes, pero desde que el Señor nos habló aquí en esta casa a través de mi boca de que había que adorar y había que tener expectativa del nombre, yo he experimentado una presencia mayor de Dios en mis momentos a solas con Dios. Amén. Y entonces levanté mis manos y me cayó una unción, como algo pesado de Dios. Y yo me senté y de repente Dios me mostró una visión y yo vi el universo, vi el planeta Tierra y escuché con mi oído que venía algo. Y cuando yo volví a ver, había un túnel de luz y a través de ese túnel de luz venía algo. Y sonaba. Y luego vi como cuando tenemos el Google Earth, que podemos abrir y abrir y abrir hasta que llegamos al lugar donde queremos llegar. Y entonces en el mundo entero se movía el mundo y se abría y se abría y se abría y llegaba donde habían personas. Y dentro de esas personas se metía aquello que venía. Y cuando ellos se levantaban, ellos estaban encendidos en una luz que era como fuego. Y escuché al Espíritu Santo decir: estoy soplando vientos de avivamiento. Amén. Y eso es lo que le voy a enseñar hoy. El viento en la Escritura simboliza principalmente el poder invisible. Diga, invisible. Invisible. Porque es invisible al ojo natural, no al ojo espiritual. Amén. Amén. Es un viento invisible, pero soberano, porque viene de Dios. Amén. Amén. Y mientras otros pueden caer bajo engaños y vientos de doctrinas, nosotros seremos, como lo digo, vendrá el soplo del Señor a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no va a revelar algo para no hacerlo. Señor, Amén. Entonces hay un poder invisible y soberano que está conectado con el pensamiento bíblico de lo que es el viento de Dios. Y el viento de Dios, cuando viene, diga, cuando viene, viene para traer juicio. ¿Por qué? Porque el viento de Dios lo que hace es traer una acción de liberación a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque a veces estás en guerras, en batallas espirituales y no sabes qué hacer. Amén. A veces hay circunstancias, personas que vienen, que el enemigo utiliza, y entonces eso es un nivel de batalla, pero hay otro nivel más profundo, que es cuando es en el espíritu. Y cuando eso viene, tú necesitas que el Espíritu Santo sople sobre ti. ¿Para qué? Para que tengas la unción, para que tengas la autoridad para poder vencer. Y entonces el viento de Dios es el instrumento divino, diga, divino, que el Señor usa para traer un orden. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida obedecen a la voluntad de Dios. Nosotros no estamos reunidos hoy aquí porque nosotros quisimos. Hubo un llamado y nosotros acudimos. Dios hace un llamado a nosotros. ¿Por qué?
Porque el diseño de vida que usted tiene, que yo tengo, porque es muy personal, tiene un orden, pero ese orden nace en Dios. Amén. Entonces, cuando hay algo que altera el orden de Dios, un ejemplo, el cristiano nacido de nuevo tiene que tener fruto. El fruto del cristiano nacido de nuevo es la necesidad de la comunión con Dios. Entonces, el cristiano verdadero necesita la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es parte del diseño. Cristo no vino a morar dentro de nosotros, nuestro espíritu, para que nosotros lo tengamos ahí apagado. Él vino para reinar en nuestra vida. Él vino para darnos una total salvación. Y dentro de esa salvación hay libertad, hay transformación, hay regeneración. Amén. Entonces el Señor me decía, yo he puesto un diseño en la vida de mis hijos. Y de acuerdo a ese diseño, ellos van a vivir. Amén. Entonces, qué importante entender que cuando viene el viento de Dios, lo primero que hace es comenzar a organizar, comenzar a ordenar lo que puede estar desordenado. Un ejemplo, si de este lado yo tengo un creyente genuino y de este lado tengo un creyente sancochado, el genuino tiene la necesidad de estar con el Señor. El sancochado puede vivir solamente cuando va a la iglesia, ahí se conecta. Amén. Diga, el genuino necesita orar. Adora a Dios porque lo ama. El sancochado puede andar oyendo música cristiana todo el día. Que usted oiga música cristiana no lo vuelve un adorador. Amén. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es que el Padre busca adoradores. Entonces el Padre quiere encontrarse contigo en lo secreto, como dijo Jesús en Mateo 6. Porque en lo secreto es donde tú lo vas a adorar. El diseño de Dios es como Dios dijo. Digan conmigo, es como Dios dijo en su palabra. Amén. Entonces esto me habla a mí, mi amado Tabito, de que hay un orden para el diseño de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un orden. Gloria a Dios. Entonces escúcheme bien esto, porque esto me lo dio el Señor. Dentro de tu diseño hay un orden. Amén. Y entonces el orden del creyente normal, diga normal, el que ore, que adore. Dice la palabra que los hijos de Dios viven por el pan que Dios les da cada día. Señor, amén. Un día yo estaba escuchando una tremenda prédica de un gran hombre de Dios, pero me sentía raro, Tabita, hija, me sentía raro. Y yo dije, Señor, estoy oyendo tu palabra, ¿y por qué? Y el Señor me dijo, no, tú no estás oyendo mi palabra. Tú estás oyendo la palabra que yo le di a mi hijo para que le predicara a su iglesia. Entonces, Señor, ¿cómo dice mi palabra? Es el pan de cada día. Ya buscaste en mi palabra el pan que tengo para ti. Y aprendí, Nenita, a dejar de escuchar tanto y a buscar más.
Y descubrí algo que me ha dado victoria en lo personal a mí. Con un solo versículo todo el día yo ando dándole vuelta. Antes trataba de leerme un montón de versos y sacar prédicas. No, la prédica la saco para enseñarle a usted. Amén. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto. Diga, hay un diseño. Hay un diseño. Hay un diseño Hay un diseño. en tu vida y Dios lo va a ordenar, y por eso es que el Espíritu Santo va a soplar vientos de avivamiento sobre tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Él sopla, lo primero que hace es organizar, es ordenar nuestra vida si está desordenada. Y si somos honestos, mis amados, siempre va a haber áreas en nuestra vida donde necesitamos que el Señor intervenga. Sí, Señor. Y amén. 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 Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo cuando sopla, entonces por eso es que trae un juicio. Diga, porque la palabra juicio no es condenación. La palabra juicio en la Biblia significa que Dios llama a juicio para decir, te voy a dar esto o no te voy a dar esto. Amén. Amén. Entonces Dios viene y sopla. Pero sigamos, de este lado tenemos al creyente, diga, al creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo, que está en un proceso de regeneración, está desarrollando la genética de Cristo que está en él. Y de este lado tenemos al sancochado ese, de cada 8 días el domingo, siempre el domingo, decía aquel viejillo mexicano. Entonces, este sancochado no necesita orar, no necesita la palabra. Él con un culto ya la hizo. Este siempre está con el Señor en la mente. El Espíritu puede venir, usted puede estar en cualquier lado y viene la voz del Espíritu y te dice cosas. Señor. Te habla. Amén. A este nunca le habla. ¿Por qué? Porque está fuera del diseño. El diseño dice que nosotros tenemos que adorar a Dios hasta que Dios venga. Señor. Amén. Hay una adoración que hace que papá venga. Amén. Y hay cantos que, diga, suenan muy lindos, pero ¿cuánto comprende? Sí, amén. Amén. Lo segundo que hace este soplo es purificar. ¿Por qué? Porque recuerde que la santidad está en tu espíritu. Póngase la mano aquí y diga, en mi espíritu es donde está la santidad de Dios. Porque ese es el lugar santo, santísimo en este tabernáculo que es mi cuerpo. Pero recuerde, diga, recuerde que hay un lugar santo. Y recuerde que hay un atrio. El atrio representa las obras de la carne. Pero se acuerda que les enseñé que dentro del templo Ezequiel vio abominaciones. Señor. ¿Cuántos recuerdan que les enseñé eso? Amén. Y yo le dije ese día, esas abominaciones pueden estar en este templo, en esta alma. Porque Dios abomina que odiemos. Dios abomina que tengamos una mente perversa. Dios abomina la lengua lisonjera. Estoy usando la palabra abominación. Ajá. Entonces, ¿para qué va a venir ese soplo de avivamiento? Diga, para purificar. Para purificar. Porque usted me puede hacer cara de santo y cromo, pero delante de Dios, Dios sabe si en nuestro templo, en nuestro atrio, que es nuestra carne, hay demasiadas obras de carne. O si en nuestra alma, que es el lugar santo, como pasó en el templo de Ezequiel, hay abominación. Señor. Amén. Recuerde que en tu espíritu siempre estará la santidad del Hijo de Dios. Entonces el Señor me decía, Pastor Ayenori, primero va a organizar para que entremos en el diseño que Él tiene para nosotros. Segundo, va a purificar, va a limpiarnos. Eso nos va a llevar a enfrentar un juicio.
Va a llegar el momento donde Dios va a decir, bueno, o me obedeces. Estaba oyendo esa página que me gusta, Diario de Avivamiento, y estaba viendo el testimonio del doctor Benson Andajosa. Y entonces me llamó mucho la atención y me dio risa, pero me dio una risa así como pensando, qué duro que Dios le diga a uno eso. Porque Dios le dijo a Benson Andajosa, o me sirves o te mueres. ¿Ah? Y yo decía, así pues sí, ¿verdad? Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto, porque el soplo de Dios organiza, purifica y nos lleva a ese punto donde Dios diga, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Pero si obedecemos, que vamos a obedecer, Él va a traer salvación, regeneración, sanidad y nuevas oportunidades. Amén. Porque ahí es donde Dios necesita soplar. Amén. El Espíritu Santo, el Ruach, en hebreo el Pneuma, en griego, representa la fuerza, la obra, la presencia de Dios, que siempre será invisible, pero inconfundible. Porque aunque no lo veas materialmente, tú sabes cuando Él es. Eso es como, nenita, cuando están chorreando café. Usted no lo ve, amita, pero lo huele. Y más si entra una brisa y llega donde usted está, que me hace bajar de la oficina. ¿Ah? Así es Dios. Así es el soplo del Espíritu. Y en Juan capítulo 3, verso 8 dice, ahí es donde Jesús compara el nuevo nacimiento con el viento que sopla de donde quiere y a donde va. Vuelva a ver a alguien y dígale, cuando entiendas que el Señor es el que reina, Él te va a mover como Él quiere. Amén. Amén. El poder de Dios. El viento es descrito también en la Escritura como una fuerza destructora enviada por Dios para castigar. Amén. En Isaías 17:13 dice, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos y serán ahuyentados como el tamo de los hombres delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Ve, cuando alguien se levante contra usted, le esté haciendo daño, usted pídale al Señor que le suelte el torbellino a ese demonio que está usando a esa persona. Señor, amén. Ay, que se vaya el demonio, y si la persona lo ama mucho, entonces que se vaya con el demonio. Amén. Es que tenemos que aprender, nosotros no luchamos con vecinos necios. ¿Ah? Si un día le hago una rosa y otro día un clavel, a ver cuál de los dos da. No crea, no crea. Todavía le mueve el piso a alguien. Tanto Dios, mejor sigamos aquí que el Espíritu. ¿Cuántas veces vemos que hay algo injusto contra nosotros? Porque cuando nosotros hemos hecho algo para que nos caiga el trato de Dios mejor, calladito. Pero cuando usted no ha hecho nada y se le levanta esa persona, esa circunstancia, ¿sabe qué tiene que hacer usted si recibe la palabra hoy? Señor, suéltale tu torbellino a ese demonio que está utilizando esa persona. Yo se lo he soltado a gente. ¿En serio? Y me ha funcionado.
Porque yo le suelto al demonio, y a veces se va la gente con todo y el demonio, pero bueno. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. Hay ángeles que sostienen los vientos. En este caso, para la época terrible de la gran tribulación, no va a haber viento. Imagínense lo intenso del sol. Pero gracias a Dios, yo no estaré ahí. Y yo espero que usted tampoco. Esa es mi fe. Amén. En Ezequiel, verso 37, versículo 9, vemos el viento, que en el hebreo se podría traducir al español como el aliento de vida. Amén. Es el que se asocia con la creación, con la restauración, trayendo vida a lo que está muerto. Y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Primero necesitamos tener espíritu profético. Amén. Amén. El espíritu profético lo da la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es profética. Amén. Entonces es importante entender esto, porque el mismo espíritu nos va a hacer declarar, decretar, proclamar o profetizar lo que necesitamos que tenga vida. Pues cuando usted ve a sus familiares que van más camino al infierno que al cielo, porque no quieren nada con Dios, o van a la iglesia pero son un témpano de hielo en la iglesia. Entonces usted comience en sus oraciones a declarar que el Espíritu sopla sobre ellos para que sean vivificados. Amén. En lugar de decir, ay, yo no sé qué hacer, ay, yo no sé cómo hacer, ¿cómo hago? Imagínense que esta expresión hebrea del Neshama, el aliento de vida de Dios, aparece en Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces quiere decir que cuando el Espíritu comenzó a recrear el desorden en la creación, las aguas, quitó la inundación, quitó las tinieblas, hizo separación, todo lo que Él hizo obedece al aliento de vida. Le estaba dando la vida al planeta Tierra. Amén. Pero ahí hay una clave. Dice que el Espíritu se movía. Y hay un adjetivo hebreo que dice que estaba en el trono. Entonces significa que el Espíritu se movía y había visto el desorden, pero estaba esperando la voz de la orden de Dios. ¿Qué pasa si la voz de la orden de Dios está en mí? Para que mis parientes sean hijos de Dios, salvos. Y yo por andar perdiendo el tiempo en otras cosas. Ay, es que ya no sé qué hacer con esta situación, es que estoy tan cansado. ¿Ya oraste? Amén. Amén. Y porque si la gente no entiende, porque se lo acabo de decir, hay 4 ángeles que sostienen
en los 4 vientos. Entonces significa que cuando sopla el viento de Dios, que es la orden, esos ángeles se mueven. Y hay ángeles que traen sanidad. Porque Jehová Rafa tiene una legión de ángeles, los Rafaeles, que son los que traen la sanidad. Esos son los que se mueven en los cultos trayendo sanidad. Amén. Esos son los que se van a mover aquí. Amén. Porque el Señor va a soplar. El Señor está soplando. Entonces los 4 vientos son 4 puntos cardinales. ¿Por qué? Porque simbolizan que Dios es soberano sobre toda la creación. Imagínense que el Dios soberano lo llame a uno y lo use. ¿Sabe que hay que agarrar un garrote y darse por la cabeza? Y hay gente, ay, no quiero servir, ay, no quiero seguir. Ñañecos, cobardes. Al primer ataque del diablo, ya. Ahí está esa guerrera, allá atrás está la hermana Yadira. Ella me ha contado de su proceso. Ha estado bien afectada, peleando su sanidad. Y apenas Dios la hace reposar, viene. A esta mamá Isabel. A veces le dolía la cadera. Y un día le declaramos, y pues ella me dijo, yo creo que Dios me sanó porque ya no me duele. ¿Ah? Yo le dije, pero eso es para que dance en la iglesia, no para que baile el pasito tuntum. Cuidado. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes, vea Eriquita, a veces con diagnósticos médicos contrarios? Aquí la he pasado yo a que adore. Y me ha dicho, me siento media. Y yo me hago el loco. Adore. ¿Por qué? Porque Dios me dijo. Eleonora anduvo con la mano, ahora la mujer biónica, gloria a Dios. ¿Ah? Nelita, mi esposa, dice Nelita, mi madre. Todos aquí somos guerreros. ¿Por qué? Porque a veces no estamos bien. Y aún así servimos. Gloria a Dios, Señor. Yo hace mucho tiempo aprendí que yo al diablo no me le arrugo. O se arruga él, o yo no sé, porque yo no me le voy a arrugar. Entonces recuerde esto, para que haga esta conexión, porque no quiero que se me vaya la idea. El mismo espíritu que se mueve en Ezequiel 37:9 es la misma descripción del idioma hebreo para Génesis 3:8 y Génesis 1:2. Es el Neshama, es cuando Dios habla y transmite vida. Entonces vea qué tremendo, porque nuestra traducción es tan buena que dice que había un aire que se movía en el huerto. Otros dicen un viento, pero en el hebreo es Neshama. Significa que cuando Dios aparecía en el huerto para hablar con el hombre Adán, le estaba dando vida. ¿Sabe por qué Dios iba al huerto? Porque Dios le transmitía a Adán el pan de cada día. Entonces era algo cotidiano. Es por eso que al venir a Cristo nosotros, el Espíritu del Hijo es puesto en nosotros y clamamos Abba, Padre, porque necesitamos esa relación con Él. Y a mí me preocupa, porque todos hemos volado bajo alguna vez y hemos sido el águila herida, el águila en tormenta. Y a veces hasta hemos mordido el polvo,
Como dice una traducción de un salmo que David dice, estoy mordiendo el polvo, pero aún así de las ruinas me levantaré. Aleluya. ¿Ah? Señor, amén. Gloria al Señor. Y sabe una cosa, el Señor nos da esa palabra. No es que el Padre hablaba con el hombre Adán. ¿Por qué? Porque cada vez que el Padre llegaba y hablaba con Adán y hablaba con Eva, les transmitía vida, los estaba vivificando. Recuerde que dentro del huerto, alguna vez se lo expliqué, había eternidad. Hoy ese huerto está dentro de nosotros. Amén. Hoy el Padre está en el Hijo y al Hijo lo tenemos. Y lo único que necesitamos es buscar su palabra, es tener momentos de adoración. Entonces recuerde eso. Dios te da la palabra para vivificarte. Eso no indica que usted no escuche las predicaciones de su servidor o de alguien que a usted le bendice. Sí, amén. Pero entienda que el pan cotidiano es esa porción que Dios tiene para ti. Amén. Amén. El viento recio del día del Pentecostés, Hechos 2:2, de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo descendió, pero vea qué curioso, cuando descendió hubo un sonido. Diga, un viento poderoso. Amén. ¿Por qué? Porque el viento que vino sobre ellos iba a organizar, a ordenar el diseño. El diseño decía que los apóstoles eran los que tenían que predicar. La madre y los hermanos de Jesús tenían que sujetarse con los demás. El diseño decía que era Pedro el que iba a tomar las llaves para abrir la evangelización al pueblo de Israel. El diseño decía que ellos iban a tener una iglesia, como dicen los libros históricos, de 20,000 miembros, y que iban a haber reuniones donde la gloria de Jehová se iba a manifestar para dar honra al nombre de Jesús. Imagínese esto. El Padre le entregó al Hijo la administración y lo coronó en el cielo y dijo: tu nombre en esta eternidad, hasta que todos vuelvan, será el más grande. Él es el soberano, pero lo sentó a su diestra. Y se proclamó que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Únicamente el nombre del Padre es mayor. Sobre todo nombre. Y entonces, cuando ellos, que eran judíos de nacimiento, adoraban el nombre de Jesús, había milagros. Dice que con gran poder ellos testificaban acerca del nombre de Jesús y había abundante gracia. Los que ven a través del canal no crean que nosotros somos judaizantes, porque ven este pedestal hermoso que me sembró alguien con el nombre del Señor escrito ahí. No soy judaizante, soy predicador del nuevo pacto, más glorioso que el de Moisés. Pero entiendan esto, porque el Señor me lo hablaba.
Me lo hablaba hoy mientras tenía adoración, mientras mi esposa se alistaba y mi mamá, y usted sabe cómo duran las mujeres. Yo tuve tiempo para escuchar bastante adoración. Y mientras yo estaba sentado ahí con mi perrita sucia al lado y ahí ella haciéndole cariño, ese espíritu comenzó a hablarme y decirme, ¿sabes por qué había tantos milagros en la iglesia primitiva, como la llaman? Porque ellos, siendo hebreos, estaban adorando al nombre de Jesús. Era un cambio cultural, era algo fuera de serie. Cuando yo soplo, ocurren cosas que son fuera de serie y que vienen a quitar lo que está establecido por el hombre. Había habido un cambio de sacerdocio. Ahora todos podían. Y entonces por eso es que Pedro predicó, se convirtieron 3,000 y en las filas del sacerdocio del templo bautizaron a los 3,000 y los sacerdotes ni el Sanedrín dijeron nada. El estruendo, el ímpetu habla del poder. Diga, un poder transformador que va a desatar el juicio contra las tinieblas. Usted sabe por qué el diablo pelea tanto y dardea tanto y usa a los brujos y todo lo que usted quiera, la vieja del naipe y todo lo que usted quiera. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que si la iglesia entiende quién es ella y cuál es su papel, entiende el diseño, entonces donde quiera que esté va a ser usado por Dios. Yo no estoy hablando de predicadores, esos hay muchos y no sirven para nada, muchos. Estoy hablando de un pueblo ungido. Estoy hablando de un pueblo lleno del poder y purificado por el soplo del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando les enseñé acerca de la guerra de dioses? ¿Se acuerdan? Que en el canal es un video que más va a ver la gente, no es por qué. Ahí les enseñé algo. Era Dios peleando contra los dioses de Egipto. Las plagas solo eran los instrumentos de Dios, porque era realmente una batalla espiritual, y lo que se manifestaba era el resultado natural, el reflejo de la batalla. Amén. Tenga presente esto. Génesis capítulo 10 versículo 13. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre todo el país aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo las langostas. ¿Sabe por qué el diablo no quiere que el Espíritu sople? Y por eso engaña a la gente carnal y natural de la iglesia a vivir más en lo natural que en el Espíritu. A ser gente sin comunión, sin oración, sin devocional, sin aprendizaje de Dios. Para que cuando venga el tiempo en que Dios va a soplar, ellos no estén en la posición espiritual que se requiere. Porque no es en una iglesia, en cualquier lugar. Ya Dios me lo mostró en la visión que me dio. En cualquier lugar donde esté la gente, cuando el Espíritu sobre, ahí va a llegar. Porque no es el lugar, es la actitud. ¿Cuánta gente está en una iglesia en nada? Otros están en su casa conectados. Porque
porque la conexión depende. Y entonces el Señor me habló en este verso, Pastora Yenori, y me dijo: yo voy a mandar el viento. El primer soplo es para trabajar con mi pueblo, pero el segundo soplo es la unción, es el poder, es la autoridad para predicar un evangelio de reino con manifestación que evidencie que la palabra de Dios es verdadera. Aunque usted no diga amén, yo estoy contento. Y aquí hay otro versito, si no me creen. Salmo 78, 26. Soltó el viento del este de los cielos y con su poder hizo soplar el viento del sur. Oiga, un viento estaba como parado y soltó otro para mover al otro. ¿Ya lo vio? ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Señor. En Mateo 4:39 dice que Jesús se levantó y reprendió al viento. Diga, hay vientos Hay vientos que el diablo de alguna manera utiliza. Pero cuando nosotros entendamos, y sabe, una de las adoraciones que puso mi esposa decía vientos de gloria, y me quedé así, digo yo, wow, yo apenas había escuchado vientos de avivamiento. Fue lo que se me dijo ese día, que por eso estoy intentando enseñar esto, porque yo no me voy a callar, y entre más lo enseñe, más lo voy a entender. Y ayer andaba predicando y Dios usó un profeta y me dijo, dice el Señor que tú vas a soplar y vas a ver sanidad y liberación. Y yo lo creí. Lo creí porque él es un profeta. Y le creí tanto y dije, voy a honrar. Y lo hice ir a mi casa y le sembré algo muy preciado para mí. ¿A usted cree que yo solo quiero que me honren a mí? No, yo he aprendido a honrar. Señor, sí, amén. Entonces aquí, diga, aquí lo que había era un viento que había que callarlo. Ve, cuando usted ve que algo se levanta contra usted y es esa tempestad, usted tiene la autoridad para callarlo y soltarle el torbellino. Porque cuando viene un torbellino no queda nada. Diga, el torbellino se lleva todo. Yo no estoy hablando de que le haga daño a la persona, al ser humano. Yo estoy hablando de que se lleve todos los demonios, todas las maldiciones, todo eso que hacen contra usted. Por mi casa andaban asaltando y me enojé, agarré aceite, fui y eché. Y me quedé viendo y una vecina me quedó viendo y ya me vio que me vea. Digo yo, si soy varón de Dios, se para esto. Y agarraron a Lola. Gloria a Dios. ¿Usted cree que yo voy a permitir que donde yo vivo esté como el diablo molestando? Yo no sé si usted lo entiende. Señor. Es que mi enemigo no es el ladrón, mi enemigo es el espíritu que mueve al ladrón. Cuando usted entienda que no es esa vecina que usted decía mandarla, yo no sé a dónde. ¿Ah? ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? El viento de la creación que hizo Génesis 1:2 ordenó, quitó el vacío y removió las tinieblas. Diga, el abismo se convirtió en el mundo regenerado. Entonces yo creo fielmente que el Espíritu se mueve sobre nosotros. Sí, amén. A nivel global, yo creo que el Espíritu Santo se está moviendo en las naciones de la tierra. Porque yo sé que aunque todos dicen que son cristianos, no es cierto.
porque por el fruto se conoce el árbol. Muchos son cristianos, pero viven en el camino ancho, donde todo es permitido. Pero los que vivimos en el camino angosto, que queremos entrar por la puerta angosta, sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Diga, sin obediencia a lo que está escrito. Entonces diga, los del camino ancho oyen, pero no hacen caso. Los del camino corto, angosto, obedecen. Amén. Entonces los del camino angosto son el remanente, que es la novia del Señor, que se irá en el arrebatamiento. Los del camino angosto son los que se van a quedar a conocer al anticristo, a la bestia, al falso profeta. ¿Por qué? Porque lo que digo es Biblia. Dios siempre ha tenido remanentes. Para casi 5 millones de hebreos habían 7,000. Aleluya. Amén. Para 40,000 habitantes que tenía Jerusalén hubieron 120. Dios siempre tiene remanentes. Siempre, Señor, amén. Entonces yo también ya les hablé de eso, pero qué importante es que entendamos esto. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor está soplando. Yo creo que el Señor está visitando. Yo creo que el Señor visita a algunos de nosotros para ordenar el desorden, para sanar los vacíos, para quitar toda tiniebla, para sacarnos del abismo, y que cualquier situación que sintamos que estamos en el abismo, Dios lo transforme en esa tierra gloriosa, en ese Edén donde Él quiere que estemos. Amén. En el Ruach, palabra hebrea, viento, aliento y espíritu. Peuma, palabra griega, espíritu, viento y aliento. Pero cuando une los conceptos, hay un vendaval que podemos traducir al castellano como torbellino. Por eso es que cuando vino, Nelita, sonó un estruendo, porque vino como un torbellino. ¿Cuántos se acuerdan cómo se fue Elías al cielo? ¿Qué lo subió a él? Entonces cuando el Espíritu vino, vino como un torbellino. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado ese sustillo de que usted ve ese viento huracanado ahí en la calle? A mi esposa y a mí nos pasó una vez en Cartago. Viera qué susto, que viera cómo hacían los árboles y arrancó una rama y todo. Y sonaba. Entonces cuando el Espíritu sopla, hay un poder divino. Pero ese poder divino, ¿qué hace? Diga, activa el Neshama, el aliento de Dios, el soplo de Dios. Y como al hombre Adán en el huerto, Dios va a venir cada día a darte la palabra que necesitas. Aleluya. Con esa palabra tú vas a tener gobierno sobre el resto que te rodea. Entonces imagínense, estaba Adán viendo al mono, y vino Dios ese día y habló con él, y al otro día te llamará Chita. Nadie vuelve a ver a nadie aquí. Era Dios que le estaba dando la sabiduría. Amén. Entonces ese viento, visto desde la óptica de la Escritura, es una fuerza versátil que trae juicio, pero también es el aliento que te reaviva tu vida espiritual. Y sabe una cosa, cuando el Espíritu Santo te reaviva, te da dirección. Pero yo sé que ustedes son súper
espirituales, pero yo no, yo sí he pasado desiertos en este camino. Yo sí he tenido ganas le he puesto la renuncia a Dios de este ministerio. Yo sí he querido como volver atrás alguna vez por alguna situación. Ustedes no, porque ustedes son super espíritu aquí. Pero yo que estoy todavía en proceso de regeneración y transformación, que yo lo confieso. Ténganme paciencia. Pero ¿sabe qué pasa cuando el Espíritu viene y sopla sobre usted? Cuando pasa el proceso, cuando usted, que viene una dirección de Dios. Ay, pero yo no sé por qué estoy pasando esto. Y la Biblia dice, para que un peso mayor de gloria venga, así que cállese. Esa guía te va a llevar a la manifestación de la voluntad de Dios. Y la manifestación de la voluntad de Dios es creadora, renovadora y sobrenatural. De todo eso me dijo el Señor para usted. Porque el Señor lo que quiere que entienda usted y lo que vea en esta enseñanza es que Él quiere soplar sobre ti. Amén. Viento de avivamiento es eso. Después de buscar por varios días, llegué a eso. Viento de avivamiento es el poder del Espíritu Santo, trayendo la energía, poniendo en movimiento a su iglesia. ¿Por qué? Porque el soplo de Él avivará a las naciones. Levante su mano y diga: Señor, sopla sobre mí. Yo quiero ser ese instrumento en el despertar espiritual y el movimiento de Dios que tú tienes preparado para esta generación. Amén, Señor, amén. ¿Por qué? Porque es Dios. Diga, es Dios soplando por su Espíritu. Entonces, viento de avivamiento, lo que me dijo el Espíritu Santo es el derramamiento que va a restaurar la vida espiritual, que va a intensificar nuestro discernimiento a la presencia de Dios, que va a despertar a la iglesia que trágicamente está dormida y va a provocar arrepentimiento dentro de la iglesia. Porque mucha gente cree que porque un día hizo la oración, otros creen que porque crecieron yendo a la iglesia. La Biblia dice que el nacido de nuevo tiene frutos dignos de arrepentimiento. El fruto del Espíritu es una evidencia. La llenura del Espíritu, el sello, es una evidencia. El que usted puede ver hacia atrás y decir: a través de X tiempo he ido cambiando, es una evidencia de que Él está en ti y Él está trabajando en ti. Pero lo digo con la autoridad que me da mi Dios, porque yo observo donde quiera que Dios me manda a predicar, y por su gracia son muchos lugares, y yo observo mucha gente dormida. Mucha gente que es más importante el celular que la prédica, que es más importante estar haciendo bromas que la adoración. Muchos caminan y está la oración y ellos andan riéndose. Lo he visto. Entonces, gente así, santa, están dormidos. Diga, están dormidos. Y sabe que el Señor me dijo: voy a despertar Amén. a mi remanente.
y ellos irán. Por eso yo le estoy diciendo a usted que si usted me escucha es porque usted es parte de ese remanente. Y saben, muchos necesitamos arrepentimiento dentro de la iglesia. ¿Por qué lo sé? Por el fruto. No toda melodía adora a Dios. No porque suene bien significa que es genuina adoración. No porque se exponga bien teológicamente, hermenéuticamente una palabra significa que Dios la dio. El sello del Espíritu es su presencia. Y el Señor me decía, Nelita, voy a soplar sobre unos para que vayan y despierten a otros y provoquen en mi iglesia, en las naciones, el arrepentimiento, para que vivan en santidad delante de mí y tengan pasión por los perdidos como yo la tengo. Amén. Eso, mis amados, es viento de avivamiento. Para vientos de gloria tendré que esperar. Tendré que estudiar, pero tendré que esperar a ver qué me dice mi Espíritu Santo. Ahora, le voy a decir algo a usted que está en esta reunión de ayuno, que ya sé cómo lo vamos a cortar. Estamos en ayuno. ¿Ah? ¿Verdad que cuando hay un embarazo, usted comienza a ver la pancita? ¡Ay, qué lindo! Ya tiene 3 meses. ¿Y qué le dice a la persona? Cuídese, olvídese de la cinturita. Ahora coma lo que quiera, porque come por 2. Aliméntese, duerma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que estar ese cuerpo bien vitaminado, lo mejor alimentado posible. Y usted trata de que la persona esté tranquila para que el carajillo que nazca tranquilo. Amén. Ya que unción, ya están cayendo las cosas. ¿Verdad? Y cuando son 6 meses ya se le va bien, ya se le perdió el ombligo. Y cuando son 9 meses usted está en espera de un aviso. Ya se rompió la fuente. Diga, cuando eso pasa, es irreversible. Donde quiera que esté, el niño o la niña van a nacer. ¿Verdad? Cuando usted recibe una palabra profética como esta mañana, si usted la recibe y la cree, usted hace lo que hay que hacer, y es prepararse. ¿Qué es lo que le quiero decir? Coma más palabras. En su tremenda agenda de vida, saque más tiempo para Dios. Congréguese más, porque la iglesia es la escuela donde Dios te enseña. Amén. Recuerde que la autoridad de un legítimo ministro de Dios es para edificar, y la edificación se hace a través de la exposición de la palabra. Amén. Entonces el Señor me decía, oración y preparación. Segunda de Crónicas 7:14 nos habla de la necesidad de humillarse, de orar y buscar a Dios y convertirnos de los malos caminos para que la visitación llegue. Amén.
Cada avivamiento que ha sucedido en la historia es un anticipo de la gloria postrera. Cada generación que ha sido visitada, cada movimiento del Espíritu que dio a luz organizaciones para su generación, son avances, son peldaños en el plan eterno de Dios. Pero nuestra generación está al final de la escalera. Nuestra generación, por las señales de los días, o a lo mucho la generación de nuestros hijos, es la generación que verá el regreso del Señor, aunque usted no diga amén. Y el avivamiento que viene comenzará por casa, porque ahí comenzará el juicio, dijo Pedro, cuando Dios va a llamar a cuentas. Entienda que la palabra juicio en el contexto bíblico no es el juicio legal que usted conoce en las cortes de los hombres, que llevan al hombre condenado para el cabo. No, es que Dios llama a cuentas. Dios va a comenzar a llamar a cuentas. ¿Por qué? Porque el soplo de Dios va a traer transformación, renovación a cada lugar. Y si quiere lo cree, y si no, pues yo lo estoy creyendo. El Señor me dijo, vas a ver ese lugar lleno. Amén. Y vas a tener necesidad de hacer más reuniones, porque yo voy a soplar. Y me preguntó, ¿estás preparado? ¿Eh? Entonces debemos entender esto, mis amados. Necesitamos estar preparados. ¿Por qué? Porque el avivamiento despierta a la iglesia y la mueve a la evangelización. La evangelización, para que sea exitosa, requiere consolidación en la fe. Amén. Entonces, vamos a comenzar a enseñar acerca de evangelismo, de avivamiento, de consolidación. Vamos a prepararnos, los que saben sanidad interior aquí, que están graduados de aquí a la eternidad. Vamos a prepararnos aquí, los que hacemos función pastoral, porque Dios nos va a mandar esa cosecha. Y tenemos que estar entendidos. ¿Por qué? Porque viene un cambio. Ahora le voy a leer esto. Salmo 104, verso 4. Él hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Él hace, esta expresión hebrea es asá. Significa principalmente crear, producir, llevar a cabo, hacer algo nuevo. Así es. Vientos. La palabra vientos en este verso, en el idioma hebreo bíblico, es Ruach HaKodesh. Significa literalmente espíritu o viento de santidad. Entonces, ¿qué es lo que va a soplar Dios? Viento de santidad. Amén. ¿Por qué? Porque llega a tu espíritu. Pero de ahí tiene que bajar al resto. Amén. Es una fuerza inspiradora que provoca la acción de acuerdo a la profecía. Tercero, mensajeros. También la palabra aquí es Malach HaKodesh, que significa el santo ángel, el santo mensajero que trae la palabra santa.
Es un ser espiritual que transmite mensajes divinos que revelan destinos divinos. Y finalmente la palabra ministros es la palabra hebrea sarat, que significa ministrar, servir, asistir, ayudar, hacer todo aquello que se le indicó. Entonces, ¿qué está hablando el Señor aquí? Y por eso Pablo lo cita luego en hebreo. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo el Espíritu sopla y hace que sus siervos hagan aquello que Dios requiere. Dios no quiere que hagamos más ni hagamos menos de lo que Él diseñó para nosotros. Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos recibieron esta palabra? Amén. Levante sus manos. Padre, yo oro en el nombre de Cristo Jesús y su autoridad. Señor, y yo pido que todos los que estamos aquí y todos los que hayan visto esta enseñanza, si lo creen, tú los visites y seas tú el que comience a soplar en ellos. Pídale a Dios, órele a Dios en este momento y dígale: Señor, sopla, sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla sobre mí. Dígale al Señor: sopla.